Buenos días, muchas gracias por acudir a esta sesión. Hoy vamos a hablar de lo que son generalidades de anatomía. En esta primera clase de generalidades vamos a hablar de lo que son definiciones, terminología, planos y un poco sobre los huesos. Vamos a empezar primero con las definiciones. ¿Qué es en realidad la anatomía? Tenemos el conocimiento de que la anatomía es la estructura morfológica de un organismo. Pero la anatomía como ciencia también comprende el estudio de esta estructura morfológica, ¿no? También vamos a ver que la anatomía tiene unas raíces del griego anatomé, que significa recortar a través o disección. Como podemos ver, la anatomía está muy cerca, tiene una relación muy cercana con lo que es la disección de especímenes. Esto es porque pues, se basa la disección en colaborar con la anatomía para su estudio, ¿no? La disección significa separación o parte, ¿sí? Es de se cortar o separar los tejidos para su estudio, y en sí es un procedimiento anatómico que nos va a permitir estudiar la estructura del cuerpo humano, como lo había mencionado antes. Ahora vamos a analizar un poquito por qué el uso del cadáver es tan importante, ¿sí? Vamos a ver que el propósito de las técnicas de disección va a ser el tratar de explorar el cuerpo humano de la manera menos invasiva, ¿sí? Vamos a ver que, como podemos ver en esta imagen, que es una de las primeras imágenes que se pudieron plasmar sobre una disección humana, que tienen unos atuendos bastante anticuados, ¿no? Esto es porque la disección de cadáveres se hacía ya desde tiempos muy antiguos, ¿no? Desde la Edad Media podemos también saber que incluso antes de Cristo, los egipcios también hacían momias, embalsamaban cuerpos, entonces ya tiene un largo recorrido histórico. ¿Y por qué realizar autopsias, por qué realizar disecciones es importante hoy en día? Pues definitivamente podemos saber que las disecciones son muy útiles para autopsias forenses, no solo en casos pues que involucren a la ley, sino también en hospitales cuando a veces fallece un paciente. Entonces son muy útiles para determinar la causa de muerte e incluso el tiempo estimado que llevan de defunción. También es importante para el estudio de los alumnos de medicina, puesto que a pesar de que nosotros disponemos de herramientas digitales, de libros y de impresiones en 3D, nosotros podemos ver que hay una generalidad, ¿no? En estas herramientas. Sin embargo, en el cuerpo humano vamos a encontrar diferentes variaciones, variaciones que no se pueden pues siempre grabar en un libro o plasmar en una herramienta, ¿no? Y estas variaciones también son útiles para, junto con la disección, para la investigación, ¿no? De variaciones anatómicas, de científicos que necesiten estos conocimientos, estas diferencias que hay entre cada espécimen para poder determinar, pues, funcionalidades de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué no se han desarrollado nuevas técnicas en la actualidad? Si investigamos un poco, las técnicas que se utilizan son muy antiguas, muy de la media, y eso es debido a que estas técnicas tratan de ser lo menos invasivas posibles, como ya mencioné antes, ¿sí? Entonces, si nosotros estuviéramos tratando a cada rato de diseñar nuevas técnicas, pues nosotros terminaríamos afectando la estructura del espécimen. Y una eh, de las importancias de la disección es que después de realizarla se puede volver a reconstruir al espécimen, no se afecta en nada su estructura. Entonces, como digo, tratan de ser lo menos invasivas y por eso siempre tratamos de cortar, de hacer disecciones no tan dañinas para el espécimen. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la preservación de cadáveres. Bueno, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central nosotros nos vamos a enfocar en la técnica tradicional que va a estar basada en lo que es el formol, por supuesto. Pero sin embargo, el formol es un químico muy irritante, muy tóxico y que puede afectar también la integridad de los tejidos.
Por eso el formol necesita ser disuelto en una mezcla de químicos especiales que van a contener fenol, glicerina, suero fisiológico y agua destilada, ¿sí? Pero una de las importancias de estos químicos es también facilitar la manipulación del cadáver. Por ejemplo, la glicerina lo que va a tratar de hacer con el cadáver es que no sea tan rígido. Sabemos que cuando el cadáver, pues, cuando la persona fallece, pasa por el proceso de rigor mortis, en donde es muy difícil manipular, pues, la posición en la que esta persona quedó. A pesar de que la glicerina no lo hace completamente manipulable, pues ayuda a facilitar bastante lo que es la disección en cadáveres. Por eso utilizamos esta técnica, además de que es pues, la más sencilla. También vamos a disponer de la técnica de Thiel, que permite la movilidad de las articulaciones. Esta es una técnica en donde nosotros vamos no solo a poder mover los brazos de nuestro espécimen, sino que también vamos a poder doblar articulaciones bastante movibles, como son las articulaciones de la rodilla y del codo, que son articulaciones que no siempre van a poder manipularse, digamos así, en los cadáveres. Y también vamos a conocer la técnica de la plastinación, que va a ayudar a conservar la pieza por mucho más tiempo que la de Thiel y la tradicional. Y también va a ayudar nos va a permitir, mejor dicho, la manipulación de estas piezas o de estos especímenes sin necesidad de equipos de protección personal o EPPs. La maravilla de esta técnica, como podemos ver en este gráfico, es pues a pesar de que es muy rígida la estructura que ha sido conservada mediante esta técnica, pues se puede apreciar los colores de las diferentes estructuras y, como digo, ayuda a preservarla por mucho más tiempo. Está basada en reemplazar el agua de las células por silicona, lo que prácticamente convierte al espécimen en un material muy parecido al plástico. Entonces es maravilloso ver y poder apreciar este tipo de técnicas para el estudio. Como ustedes pueden ver aquí, todo está muy, muy definido. De hecho, en Europa, donde fue desarrollada esta técnica, pues se puede encontrar un museo en donde se presentan varios especímenes reales con esta técnica. Por supuesto, no se los puede manipular, pero vale la pena bastante conocer un poquito más sobre cómo se puede visualizar al espécimen. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los EPPs o equipos de protección personal, que son muy útiles no solo para el momento en donde se está preservando el cadáver, sino también para cuando se lo va a manipular al momento del estudio, del análisis. Se van a utilizar gafas plásticas, mascarillas desechables, guantes desechables, delantales quirúrgicos o de quimioterapia desechables, gorros y botas desechables también. Como ustedes pueden ver, la mayoría de estos equipos son desechables y a excepción de las gafas que se las puede pues desinfectar. ¿Pero por qué son útiles? Como ustedes saben, la situación de hoy en día alrededor del mundo, esta crisis sanitaria que existe, pues nos da a entender que estas son unas barreras de protección. ¿Y por qué deberíamos usarlas con el cadáver a pesar de que el cadáver no tiene ningún virus conocido, digámoslo así, en el hipotético caso de que este sea un espécimen que fue sano en su vida? Pues los químicos que nosotros utilizamos, como los había mencionado, formol, fenol, son químicos muy corrosivos que, a pesar de que han sido introducidos al cadáver para su preservación, eventualmente no solo lo mantienen húmedo, lo cual afecta a nuestra piel, sino que también lo mantienen emanando gases tóxicos. ¿Sí? Estos químicos van a tener la habilidad de emanar gases tóxicos que pueden ser muy corrosivos para los pulmones. Es por eso que se pide tanto tapar mucosas como narices, boca y ojos, ¿no? Para que no afecte. Como ya lo mencioné antes, mantiene el cadáver húmedo, lo cual podemos protegerlo mediante la utilización de guantes. Y pues por supuesto,
Si ustedes pueden llegar a tener, por ejemplo, contacto con unas gotas de formol, ustedes pueden ver cómo su piel se resecaría, se volvería tiesa, como muy similar a como cuando se tiene contacto con lo que es la brujita, esa goma líquida muy, muy caliente. Entonces, algo así de corrosivo llega a ser el formol con nuestra piel. Obviamente puede saltarnos a lo que son brazos, piernas, es por eso que usamos el mandil con puño, por supuesto, para que no se pueda meter por las mangas, ¿no? Vamos a cuidar también lo que es pues zapatos y cabello, ya que puede también saltar de alguna manera estos líquidos. Al igual que estamos tratando con lo que son células, ¿no? Células muertas que a pesar de estar preservadas, pues pueden en algún momento también salpicarnos a nuestra ropa, a nuestra piel y causar algún daño o empezar un proceso diferente y puede ser dañino para nosotros. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la terminología. La terminología en anatomía es básicamente un lenguaje totalmente nuevo que tiene la finalidad de facilitar la comunicación y comprensión entre profesionales de lo que son las ciencias de la salud. No solo medicina, sino también científicos, laboratoristas, farmacólogos, que pues tratamos con día a día con lo que es pues la vida. Nos va a ayudar a definir, ubicar y orientar cada parte del organismo. Y podemos saber que muchos anatomistas alrededor del mundo han dejado su epónimo, quiere decir su nombre, ligado a ciertas estructuras en particular. Así que llega a ser un poco confuso para los estudiantes y tanto para científicos saber que, pues, en un lado tendrá el nombre Douglas, en otro lado tendrá el nombre Haller. Así que para solucionar este tipo de cosas desde 1895 se determinó la nómina anatómica de Basilea en Suiza, que es un listado en latín. El latín va a ser la base de este nuevo lenguaje de anatomía, lo cual va a determinar una nueva nomenclatura anatómica con una base científica. En 1895 se determinaron 5.500 estructuras morfológicas. Sin embargo, estas estructuras, estos nombres siempre tienen que estar pues al día. Así que en todo, ya no utilizamos la nómina que fue determinada en 1895. Tenemos una mucho más actualizada que hoy en día se conoce como la Terminología Anatómica Internacional. También redactada en latín, puesto que esta es base para las respectivas adaptaciones a otros idiomas. ¿Sí? Sabemos que el latín es base para varios idiomas, tanto para el español como el inglés, como el francés. Entonces los nombres van a ser muy, muy similares y van a cumplir con ciertos principios, ¿no? En esta terminología anatómica internacional. El primero va a ser que los nombres van a tener un valor informativo y descriptivo. ¿Qué quiere decir? Que van a indicar, pues van a ser mucho más fáciles de indicar en dónde están y qué cualidad tienen. No van a tener epónimos, no van a tener los nombres de ningún científico, ya que resultó ser muy confuso en tiempos anteriores. No van a tener homónimos, quiere decir que no van a tener el mismo nombre. Por ejemplo, músculo en el miembro superior no va a tener el mismo nombre que un músculo en el miembro inferior. Y las estructuras de la misma región anatómica van a tener nombres armónicos. Por ejemplo, braquial es un término que tiene relación con el miembro superior, el brazo, ¿no? Son muy similares estos términos. Y vamos a encontrar el músculo braquial, la arteria braquial, braquial superficial, braquial profundo, cualquier denominación que es muy, muy similar al área en donde se encuentra. Esto pues en base al miembro superior, pero vamos a encontrar que son similares en otras regiones del cuerpo, etcétera, ¿no? Son nombres armónicos que se complementan. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es pues las diferentes terminologías que encontramos en el cuerpo humano para irnos adentrando un poco a lo que es pues este nuevo lenguaje, ¿no? Vamos a encontrar el término anterior o ventral, ¿sí? Que proviene de su significado que es adelante o en posición precedente. Ventral también proviene de vientre, ¿sí? Y esa es la razón por la cual pues adquiere este nombre.
También vamos a encontrar posterior o dorsal, que como ustedes ya pueden ir uniendo cabos, tiene que ver con el dorso, ¿no?, del espécimen, que significa detrás o con posterioridad del lugar. Vamos a encontrar término superior, que significa que está ubicado por arriba, e inferior, que está ubicado por debajo, ¿sí? Vamos a encontrar términos como craneal, que es próximo al extremo superior del tronco o hacia el cráneo, de ahí su nombre. Y caudal, ¿sí? Mucha gente tiende a confundir caudal con inferior, pero caudal se refiere próximo al inferior, al extremo inferior del tronco, ¿sí?, que es de esta zona de acá. Y viene del latín cauda, que es cola. Así que podemos ahí ir uniendo igual estos términos para guiarnos a qué se refiere. Vamos a encontrar el término medial, que es hacia el plano sagital medio, que lo veremos posteriormente, pero es básicamente justo en el medio del cuerpo humano. Vamos a encontrar el plano lateral, que se aleja del plano sagital medio, ¿sí? En este caso medial serían mis músculos abdominales y lateral estarían pues mis músculos braquiales, por ejemplo. En relación, pues, por supuesto, al plano sagital. Vamos a encontrar el término proximal, ¿sí?, que significa que está ubicado cerca del tronco o es el punto de origen de una extremidad o de un órgano, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo he tomado al brazo, al miembro superior, y mi extremo proximal va a ser el origen de mi miembro superior, que será la cintura escapular. Ahora voy a encontrar mi extremo distal, que significa que está ubicado más lejos del tronco o del punto de origen, como por ejemplo lo que son mis dedos, ¿no? Los dedos son los más distantes de distal del origen del miembro superior. Vamos a encontrar también el término superficial, que significa que está cerca de la superficie. En este caso he resaltado, ¿no?, este cuadro que parece que está sobresaliendo, y profundo, ¿no?, que significa que está alejándose de la superficie, ¿sí? En este caso superficial será estos músculos, profundos estarán los órganos. Vamos a encontrar también externo, que significa que está alejado del centro de un órgano, e interno, que significa que está cercano al centro de un órgano. También vamos a encontrar términos como ipsolateral. Estos términos ya son compuestos y significa ipso, del mismo lado, ¿sí? Ipsolateral, o también conocido como homolateral. Como les dije antes, pues significan del mismo lado del cuerpo. En este caso, pues, si conservamos todas las estructuras, pues del lado derecho de esta espécimen. O contralateral, que significa que es de la mitad contraria del cuerpo, por ejemplo, las dos piernas de este espécimen. También vamos a encontrar otros términos que van a tener relación con las áreas en donde se encuentran. Por ejemplo, el término axial, que tiene que ver con el eje del axis, ¿sí? También vamos a encontrar ulnar, que tiene relación con el lado del cúbito o de la ulna, que es el hueso que va a estar formando también la articulación del codo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cúbito es el hueso que vamos a encontrar en nuestro antebrazo, pero ulna es el nombre internacional por el que se lo conoce, ya que ulna es el nombre en latín de este hueso. Vamos a encontrar peroneo, ¿sí?, que tiene relación pues al hueso peroneo, ¿sí? O también sural, que tiene relación con la pantorrilla, por ejemplo. Vamos a encontrar también términos compuestos como el de ipsolateral, en este caso superolateral, ¿no? Significa que se encuentra en el superior y alejándose del plano medio sagital. O inferomedial, en el extremo inferior y acercándose al plano medio sagital. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es la posición anatómica.
¿Por qué es tan importante? Hemos determinado todo un nuevo lenguaje para la anatomía que nos va a ayudar a comunicarnos con otras personas que hablen este mismo lenguaje, a comprendernos mejor, a definir órganos y ubicaciones, digamos así. Pero también es importante determinar en qué nos vamos a basar, ¿no? Estos términos, estos diferentes términos. Entonces, vamos a encontrar que la posición anatómica va a ser el cuerpo humano de pie, ¿sí? Vamos a ver que tiene que ser la vista hacia el frente con los miembros superiores a lo largo del tronco. Eso quiere decir que no van a ir ni extendidos ni para arriba, tienen que ir a lo largo del tronco. Con las palmas de la mano hacia adelante. Miren lo importante que es esto para determinar, ya que yo puedo decir que mi pulgar es lateral, pero si yo no estuviera puesta las palmas de las manos hacia adelante, las tuviera puestas hacia atrás, mi pulgar ya no sería lateral, sería medial, lo cual cambia totalmente la perspectiva y pues la definición de cada nombre, ¿no? Entonces, siempre es importante tener como que una base en la cual nos vamos a apoyar. Vamos a tener que los miembros inferiores van a estar juntos, ligeramente separados, ¿no? Pero tampoco con las extremidades inferiores totalmente abiertas. Y con los pies hacia adelante. Ahora vamos a analizar un poco los planos anatómicos para ver qué es este famoso plano sagital del que estábamos hablando. Vamos a tener varios planos que nos van a ayudar a dividir nuestro cuerpo. Vamos a encontrar el plano coronal, que es este de aquí. Su nombre viene de que pues atraviesa la sutura, va digamos a la par de la sutura coronal que tenemos en nuestro cráneo. Es vertical, orientado en sentido transversal. Eso quiere decir que va de un lado al otro, ¿no? Vamos a ver que es perpendicular al famoso plano sagital, que lo veremos luego, y que divide nuestro cuerpo en parte anterior y posterior. ¿Lo divide en la mitad? Sí. Sin embargo, no lo divide en dos partes iguales, ya que nosotros podemos ver cómo se diferencia pues nuestra parte anterior de nuestra parte posterior. Nosotros tenemos una cara en nuestra parte anterior y atrás pues tendremos lo que es la nuca, el cabello, espalda, muy diferente, ¿no? Entonces no podemos decir que son partes iguales. De igual manera tenemos en nuestro plano transversal, que es perpendicular a los planos verticales, y dividen al cuerpo en superior e inferior. De igual manera, no va a dividirlo en dos partes totalmente iguales. Y el famoso plano sagital, por supuesto, que es anteroposterior, va de adelante hacia atrás, o ventrodorsal, perpendicular al plano coronal, y atraviesa el cuerpo, como les dije antes, de adelante hacia atrás, ¿no? Va a dividir el cuerpo también en dos partes y lo va a dividir en la mitad. Por eso es el plano sagital medio. Sin embargo, tampoco puedo decir que son dos partes iguales, pero ustedes me van a decir, oh, pero tiene dos brazos, dos piernas, pero nosotros también tenemos que tomar en cuenta los órganos que tenemos por dentro. Tenemos órganos como el hígado, como el estómago, que son órganos impares, que no tienen otro igual. Entonces no podemos decir que cuando se dividan estos por la mitad van a quedar dos mitades completamente iguales. Al igual que los riñones, que podría decir pues son órganos pares, pero sin embargo en un lado van a estar a una altura y en el otro lado van a estar a una altura un poco menor. Y voy a tener este pequeño plano de aquí, que no sé si ustedes se fijaron, que es paralelo a mi plano sagital y se llama parasagital, ¿sí? La única, digamos, funcionalidad de este es pues determinar cuándo el cuerpo humano está dividido tanto en la mitad o cuando no es exactamente la mitad. Yo puedo tener como que una división entre lo que es mi cuerpo humano y solo la extremidad superior derecha, por ejemplo. Entonces ahí habré utilizado mi plano parasagital. Ahora vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vamos a ver en nuestra siguiente conferencia, que va a ser el sistema esquelético, que es parte del aparato locomotor del cuerpo, ¿sí? Un conjunto de huesos entre sí,
y nos va a ayudar pues en lo que es la exploración clínica mediante radiografías o la palpación, ya que ustedes pueden tranquilamente sentir sus huesitos, ¿no? Tanto de costillas como los de la mano. Vamos a ver que tenemos que está formado por osteocartílago en la vida fetal y que luego será reemplazado por lo que es huesos. Eso para nuestra siguiente clase, por supuesto. De ahí, pues también vamos a ver un poquito qué son piezas duras y resistentes. Van a servir de sostén a los músculos que nos rodean y pueden ser elementos protectores o articulares. ¿Sí? Eso es todo por el día de hoy. En base a lo que es, pues, generalidades, parte 1, digámoslo así. Muchas gracias por su atención, chicos. Ahora, si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa, me la pueden hacer en este momento. Si es que no, pues eso sería todo por el día de hoy. ¿Me escuchas? Sí, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, es Luis Fernando, de Venezuela. Tengo una duda con la terminología cuando se hace en el plano sagital, el cuerpo se divide en dos. ¿A cómo se le llama esa división? A la dirección, A la división del cuerpo, o sea, porque tengo entendido que a cada parte se le llama de una manera, ¿no? Perdón, no te escucho muy bien, pero a ver, ¿me puedes repetir? ¿Entiendes que se llama cómo? En el plano sagital, cuando divides el cuerpo, las partes que quedan, ¿cómo se le denominan a ellas? O sea, la parte izquierda y la parte derecha, ejemplo. Efectivamente, puedes llamarlos, como decíamos, el lado derecho o izquierdo del cuerpo. Recuerda que pues cuando tú estás viendo un espécimen frente a ti, eso es lo primero que tienes que recordar, que cuando tienes un espécimen frente a ti, tu lado derecho va a ser el lado izquierdo del espécimen también, ¿no? Ahora, los van a dividir en dos mitades, la mitad lateral izquierda, mitad lateral derecha, pero siempre tienes que tener eso en mente, de que van a estar pues al contrario de lo que es tu derecha y tu izquierda. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? O si quieren escribirla, si no quieren. El plano parasagital. Bueno, el plano parasagital va a dividir el cuerpo en una parte derecha e izquierda, pero no lo va a dividir en su mitad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si es que yo deseo, a ver, permíteme, te voy a enseñar. Vamos a utilizar, vamos a tratar de utilizar la pantalla nuevamente. Vamos a compartirla. Y vamos a ir a un espécimen. Vamos a estos de aquí, que son grandes. Ya, perfecto. Entonces, si es que yo voy a mi plano, digamos, sagital, perdón, y disculpen mi pésimo pulso en la pantalla, mi plano sagital va a dividir en una mitad, digamos así, mitad derecha, una mitad izquierda, ¿exacto? Este será el 50% de mi cuerpo, digámoslo así, y este será el otro 50% de mi cuerpo, ¿sí? Cuando yo me refiero al plano parasagital, quiere decir que no va a ir en esta mitad exacta, va a ir por acá. Digamos, yo quiero solo seccionar la zona del brazo, ¿sí? Esta ya no sería mi mitad derecha, esta sería mi porción derecha y pues la porción izquierda, ¿sí? Y yo habré seccionado pues mi brazo y podré observar, digámoslo así, y nuevamente me disculpo por mi dibujo, pero al momento de haber seccionado aquí, yo podré ver la cápsula articular del húmero, todo lo que es incluso parte de la escápula, parte de la clavícula, etcétera. Y aquí veré pues lo que es mi brazo, ¿no? Y mi pulgar lateral, ¿no? Más o menos así. Verías un corte y verías también pues, la inserción de ciertos músculos
etcétera. Eso en cuestión al plano parasagital. ¿Me confirmas, porfa, si comprendiste mi explicación, Cristian? Veamos la pregunta de José. La no utilización del agua destilada para la preservación de... ok. Creo que entiendo tu pregunta, José. Sobre utilizar agua destilada y tal vez qué pasaría si es que no utilizáramos agua destilada. Perdón, chicos, a mí me gusta mucho pues tratar de unirme un poco al público, así que voy a encender mi cámara. ¿Qué pasaría si no utilizamos agua destilada? En base no afectaría mucho a lo que son los químicos, pero recordemos cuál es la diferencia entre agua destilada y no destilada. La diferencia es que el agua destilada va a ser completamente H2O. Pero ¿qué tenemos en los diferentes, digamos, tipos o lugares en donde encontramos agua? Lagos, ríos e incluso el agua de la llave. ¿Y por qué nosotros, de hecho, si es que tú metes un aparato electrónico, por ejemplo, en el agua y te electrocutas? El agua tiene algo especial que se llaman electrolitos, que son diferentes pues átomos de sodio y de otras diferentes sustancias que van a ayudar pues tanto a la transmisión de la electricidad, digámoslo así, que es lo que nos pone en riesgo, y también pues va a como que desestabilizar un poco la sustancia, digámoslo así. Igual vamos a preservar nuestro cuerpo, pero lo que esta agua no destilada puede hacer al momento de utilizarse en el cadáver es pues no colaborar tanto con la preservación. Tal vez se descomponga un poco más rápido, se puede evaporar con mayor facilidad, puede actuar, los electrolitos pueden actuar de una vez con los tejidos vivos del cuerpo, y también pues ayuda a que se contamine un poco más, por ejemplo, las piscinas de formol, que usan igual este tipo de compuesto. En las piscinas de formol se deja reposar el cadáver también, para que se pues reabsorba estos químicos para preservarlo. Y cuando el agua no es destilada, lo que tiende a hacer es a atraer pues basura, digámoslo así, moscos, insectos, también bastante cantidad de polvo, contamina el agua, digámoslo así, no mantiene la mezcla nítida como podría mantenerse si el agua no estuviera destilada. Espero haya podido responder tu pregunta. Vamos con la siguiente. Antímeros. Ya. Antímeros. Bueno, sobre esa específica terminología con lo del plano sagital, para ser muy honesta, pues no es algo que nosotros hayamos usado tanto en otro idioma. Sí, como ustedes pueden ver, pues yo la verdad no estudié aquí, ni tampoco mi carrera fue en español, así que no podría responderte esa pregunta. Podría hacer una investigación y respondérselas en la siguiente sesión, si ustedes gustan, pero en cuestión antímeros tal vez sea una terminología que se utilice bastante en el español, más no en el inglés. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sino para finalizar esto. No, parece que nadie quiere más hablar. Bueno, chicos, y Dani, muchas gracias a todos por su asistencia y a ti por tu ponencia. Los esperamos en la próxima clase. Un gusto a todos, chicos, que pasen bien.